Bueno, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar algunos tipos de memorias. Este, en primer lugar, tenemos la memoria procedimental, la cual es la que está implicada en el aprendizaje de diferentes tipos de habilidades y algoritmos conductuales y cognitivos. Esta además crea planes de pensamiento y acción, movilizando para ellos los componentes del sistema necesarios para cada plan y sintonizando sus respectivas funciones. Dentro de esta tenemos el modelo Moscovich, el cual se compone de dos funciones principales. La primera es de los procesadores centrales. Estos llevan a cabo la selección, la movilización y coordinación de una serie de componentes del sistema para crear los módulos de tipo 2, que es lo que veremos a continuación. Y su segunda función es de los procesadores centrales, el cual se encarga de hacer lo propio para crear módulos de tipo 3. Y los módulos 2 son los que son innatamente preprogramados y se forman sin necesidad de intención consciente ni de práctica sistemática. Estos pasan automáticamente a formar parte de las rutinas del sistema, sin necesidad de la participación de la conciencia. Y los módulos del tipo 3 se adquieren voluntaria y conscientemente mediante un aprendizaje sistemático con participación de la conciencia y del control ejecutivo. Es importante entender que la información adquirida por el sistema de memoria procedimental puede tener una procedencia preconsciente o una procedencia consciente. Sin embargo, en ambos casos se puede recuperar de manera automática sin participación de la conciencia. Es decir, no es necesario ninguno de estos, o sea, ser consciente, ¿verdad? De este tipo de memoria o de lo que se necesita. Simplemente si requieres algún tipo de información, la puedes obtener de manera automática. Este, Además, las habilidades y procedimientos de aprendizaje propios del sistema memoria procedimental pueden ser de varios tipos. Aquí no nos interesan más que dos de ellos: las habilidades y procedimientos del aprendizaje conductual, los cuales serán estudiados en el apartado dedicado a la programación del acto motor, y las habilidades y procedimientos de aprendizaje cognitivo, que serán abordados en el apartado dedicado a los procesos de pensamiento. El sistema de memoria procedimental tiene una enorme importancia en nuestra vida cotidiana, ya que trata del sistema que aprende y recupera todos nuestros esquemas o rutinas de pensamiento y de acción, sin los cuales no seríamos capaces de hacer nada en la vida, incluida buena parte de la actividad de pensar, por muchos contenidos que tuviéramos almacenados en nuestra memoria declarativa, episódica y semántica. Es decir, que este tipo de memoria es la que usamos más comúnmente en nuestra rutina para poder utilizar, ya que nosotros los seres humanos utilizamos eh, casi todas nuestras capacidades más de manera automática y no necesariamente de manera consciente. Es por esto que esta es la memoria que más se emplea en el día a día. Por el otro lado tenemos memoria episódica, el cual es un sistema que recibe y almacena información acerca de episodios o acontecimientos marcados temporalmente. La información solo está organizada temporalmente y se registra únicamente experiencias inmediatas, manteniendo un registro temporal del orden en que ocurren los acontecimientos. La recuperación de la información tiende a ser deliberada y suele requerir un esfuerzo consciente. Es decir, esta memoria solo es por momentos, por decirlo de esa manera. No es algo no es algo que vaya a durar a largo plazo, no es una memoria a largo plazo. Más que nada es por circunstancias. A diferencia, creo que de la memoria a corto plazo, de trabajo también dicha, esta es por episodios, únicamente por ciertos momentos o por eventos, sucesos, y solo mientras se necesite. Es importante entender que las experiencias de rememoración episódica tienden a ser interpretadas por el sujeto como parte de su pasado personal, es decir, los recuerdos. Valga la redundancia, pues los episodios básicamente se convierten en nuestros recuerdos. Es decir, pero sí tenemos que generar una conciencia para poder recuperar estos. Y como lo sabemos, ya no son tan claros como se pensaría. Los recuerdos realmente no son muy transparentes o muy acordes a lo que en realidad pasó. Esto se debe a lo que acabo de comentar. De acuerdo con el modelo de memoria de Moscovich, la memoria conscientemente tratada es captada por el sistema asociativo hipocámpico,
que se encarga de codificarla y almacenarla. Esta información pasaría a formar parte de los contenidos de la memoria episódica. Dichos contenidos se van consolidando poco a poco a lo largo de los años, pero al mismo tiempo hemos visto que cada vez que se rememoran, se crean huellas de memorias nuevas, que contienen información nueva procedente del contexto en el que se ha rememorado el episodio. Como consecuencia, cada vez que se rememora un episodio, el contenido de ese recuerdo será diferente de su contenido en la rememoración. Es decir, cuando queremos volver a obtener la información de ese momento único, ese evento, cada vez que lo vamos recordando es diferente. Nunca va a ser, por decirlo de esa manera, acorde a lo que en realidad pasó, como ya lo comentaba. O fiel al recuerdo, por decirlo de esa manera. En la memoria episódica existen falsos recuerdos. Estos pueden deberse a dos tipos de déficit. Uno de ellos consiste en que si al crear las huellas de memoria no se han diferenciado bien las características propias de un evento de las propias de otro, en la rememoración se pueden mezclar unas con otras. El segundo es el tipo de déficit que puede producir falsos recuerdos. Es un fallo en el procesador central a la hora de especificar la clave de recuperación. Si esta no está bien especificada, el sistema le remitirá información confusa. Que es que lo comentábamos desde el principio y lo que hemos comentado a lo largo de este segmento de la memoria episódica. Nunca va a ser fiel la memoria, ya que es más temporal y que se requiere realmente un grado de conciencia que rara vez en un momento adquirimos. O sea, casi no somos 100% conscientes de lo que estamos haciendo y mucho menos en los sucesos que nos pasan. Por último, bueno, no por último, Tulving clasifica la información episódica en tres tipos de contenidos: la información personal, la información autobiográfica y la información sobre eventos. La capacidad de establecer la distinción entre los eventos reales y los eventos imaginados. Esta es la capacidad de establecer la distinción entre los eventos reales y los imaginados. En este caso, el control parece estar basado en la mayor o menor riqueza sensorial del evento rememorado. De acuerdo con el módulo de Moscovich, este tema estaría muy relacionado con la recontextualización espaciotemporal de la información. Una vez recuperada por el sistema asociativo hipocámpico, y con la supervisión de esa información recuperada por parte del procesador. Muy bien. Y por otro lado también tenemos la memoria semántica. Esta memoria es consciente, nuestro conocimiento, implica nuestro conocimiento del mundo y el lenguaje, y además es la memoria necesaria para el uso del lenguaje. Es como una enciclopedia, un conocimiento mental organizado, que es como un mapeo mental, como estos que hacemos en nuestras tareas, ¿verdad? Que posee una persona acerca de las palabras, es decir, cómo organiza según su lenguaje, según su conocimiento sobre también, ¿no? Y sus símbolos, y significados acerca de estos símbolos también, es decir, sus referencias. Y también sus relaciones entre estas, ¿no? Básicamente, cómo entiende él el mundo a través del lenguaje y cómo conceptualiza todo esto. O sea, ya hemos visto también que un mismo símbolo no es el mismo dentro de una cultura que en otra cultura, ¿verdad? Entonces, esto ya, es más o menos lo que trata la memoria semántica. Dejo en contexto que es una memoria más consciente y también muy personal. La adquisición de información semántica requiere siempre la participación de las funciones de pensamiento. La comprensión es aquí necesaria como fuente de conocimiento. No hay una única unidad de información básica, sino hechos, ideas, conceptos, reglas, preposiciones y guiones. La información es atemporal y en su lugar posee una organización, estructura sólida. La creencia en la veracidad del conocimiento semántico se basa en el consenso social. Como vemos, atemporal es que no importa el tiempo, lugar, no le importa el tiempo, lugar. O sea, nosotros podemos hacer uso de esa información en cualquier momento, ya que es de manera consciente. Los principales modelos de memoria semántica. Son los modelos de redes jerárquicas. Esta la propuso Collins y Killian en 1969. El modelo de intersecciones predicativas de Meyer en 1970. El modelo de comparación de características de Smith, Chauvin y Reeves en 1974. El de búsqueda de marcadores de Glass y
Holyoake en 1974-75 aproximadamente, el de activación propagada de Collins y Loftus en 1975, y por último, el modelo de comparación de propiedades de McCloskey y Luxberg en 1979. Por otro lado, tenemos la organización interna del sistema semántico, el cual lo vamos a dividir en tres partes: la organización jerárquica de la información, la organización de la información en función de la modalidad y la organización de la información en función de la categoría. La organización jerárquica de la información, es decir, los primeros modelos de memoria semántica, representaban los significados de las palabras en términos de una jerarquía de características organizadas en niveles, siendo posible el acceso a la información a través de cualquiera de los niveles. El nivel más general podría ser en comparación como el ser vivo, y el nivel más específico sería el jilguero, que es ya como la especie como tal, ¿no? O sea, puedo decir rasgos generales, o en una amplia gama, y siendo más específico ya, ya vamos directo a qué especie de pájaro es, ¿no? No solo un ser vivo, como lo vemos en la imagen. Aquí lo vemos, rasgos generales, por ejemplo, sería el animal, el pájaro, y generamos una caracterización. Como aquí lo que vemos en la imagen es el ejemplo de una red semántica. ¿Cómo se organiza? Ya lo decía yo, un mapeo, ¿verdad? Mental, es decir, cómo los conceptos, cómo entiende la persona su entorno, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que él entiende, por ejemplo, el pájaro tiene alas, puede volar, tiene plumas, ¿no? El canario puede cantar, es amarillo, etcétera, ¿no? Genera un mapeo de su entendimiento a través de su lenguaje de manera individual. La organización de la información en función de la modalidad. Chalice introduce la discusión de este tema con una pregunta. Cuando reconocemos qué es estilografía, estilográfica, disculpa, viene a tener la misma función que un bolígrafo. Cuando usamos un objeto cualquiera que sirve para escribir, cuando sabemos que es más ligero que un martillo, o cuando en el lenguaje oímos o usamos la palabra lápiz, ¿hasta qué punto estamos apelando en todos estos casos a una misma representación central del significado? Chalice propone que en lugar de concebir el sistema semántico como un conjunto de subsistemas más o menos especializados, se podría concebir como una gran red distribuida, en la que cada región estuviera más especializada en un tipo de procesos que en otros, constituyendo una serie de semimódulos. Así, la representación de un objeto determinado incluiría la información referente a características sensoriales no visibles, a ciertas acciones relevantes, a las cosas que se pueden encontrar acerca de él, algunos aspectos más abstractos como su función o su procedencia geográfica, o incluso aspectos todavía más abstractos como cómo se fabrica en su composición química. Es decir, genera categorías dentro de esto. La manera en que volvemos en parte a complementar es la manera en que se organiza la semántica, la memoria semántica, cómo conceptualizas y cómo organizas estos conceptos acerca de algo determinado. La memoria primaria es un sistema de memoria contemplado por Turing que corresponde a la memoria a corto plazo. En cuanto a sus alteraciones, hay que diferenciar cuando el déficit afecta a uno u otro almacén, a otro sistema de realimentación, y cuando todos estos componentes están afectados. En este caso, lo más probable es que lo que esté afectado sea la memoria temporal, es decir, el fondo de recursos atencionales. Algunos también conocen la memoria a corto plazo como la memoria de trabajo. También esto varía dependiendo del autor, pero la memoria a corto plazo básicamente en relación a memoria de trabajo es simplemente cuando se necesita. Como ya lo comentaba al principio, es muy diferente a la que comentábamos también con anterioridad, que es la de por eventos, ¿no? Básicamente. Ya que una es con base a los recuerdos, y la otra simplemente deja deja de existir cuando ya no la estás ocupando. Cuando ya no estás ocupando esa información, la olvidas. Puedes recordar si hubo por ahí un sentimiento, emoción, que haya generado. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya quedado claro, y si no, pues esperamos que el maestro en cuestión nos pueda ayudar a aclarar dudas, y si es que nosotros tenemos uso de la información, también poder ayudarlos, ¿no?
Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Bonito día.